Estamos de conferencia desde el día miércoles y nos ha permitido el Señor tomar una reflexión acerca de la necesidad de una reforma en la iglesia, cuando todo el mundo está empezando a ver como una alternativa lo que es reformar. Y dijimos que reformar es volver a hacer o volver a formar algo que se deshizo, ¿sí? Y si bien es cierto, no es un invento del hombre, no es un intento del hombre, es Dios el que está haciendo todas estas cosas. Y debido a los sismos y a los sismas, es necesario trabajar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Porque los sismos, las placas tectónicas se mueven, tiran cosas, se caen todas las estructuras, pero las cismas, que son los partimientos, las cúpulas a nivel gobierno, a nivel religioso, todo lo que es autoridad en esta tierra, también está hoy más que nunca llamándose a una necesidad de una reforma, ¿sí? Estamos viviendo en Argentina un debate muy acalorado en el Congreso de la Nación en cuanto a una reforma de la justicia. Vemos también que religiosamente el mundo está encarándose a una reforma también. Y si bien es cierto, la palabra nos enseña a que nuestro Dios es un Dios soberano y que está en control de todas las cosas, nos permite a nosotros poder entender que nada se escapa, ningún detalle se escapa de nuestro Dios. Amén. Todos tienen las hojitas estas que hemos repartido. Bueno, a los hermanos que se están sumando le vamos a invitar que vean los videos después, porque a lo mejor con lo avanzado que estamos ya con el tema, sea un poquito complicado retroceder, pero ya está todo grabado para que los puedan sentarse tranquilos en sus casas, en sus hogares con la Escritura y poder dejar que el Espíritu Santo dé testimonio a sus vidas. Como dijimos en esta introducción que dimos el día miércoles, la reforma no es algo nuevo, ¿sí? No es un nuevo mover, no es un nuevo movimiento, sino que al contrario, es detenernos a pensar que la iglesia del siglo XXI no es una iglesia que no tiene historia. La iglesia tiene historia. Y la historia son sucesos encadenados desde un origen. Pero a causa de la ignorancia de la palabra y de la historia de la iglesia, del cristianismo, hoy se están viviendo los días más peligrosos de la iglesia, cumpliéndose así lo que la Escritura dice en profecía, que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero esa falta de conocimiento tiene una responsabilidad, ¿sí? Es el pueblo que desechó el conocimiento. Entonces ustedes allí en la primera hojita les dejo para que ustedes los lean tranquilos lo que es una introducción en cuanto a lo que es la historia. Lo que sí voy a resaltar a modo de recuerdo es que dijimos que desde un comienzo, cada vez que hubo un diseño original o un modelo de parte de Dios, siempre se ha levantado una réplica contraria, algo falso, algo que compite, algo que no es real. Y habíamos hecho notar el carácter de nuestro Dios como un Dios que siempre ha mostrado o ha exhibido una dualidad, ¿sí? Siempre, en todas las cosas. Desde el vamos, para Dios no hay términos medios, no hay grises, si no es negro o es blanco, no hay tibio y frío o caliente, no hay un término intermedio entre el cielo y el infierno, no existe cristianos carnales cristianos, o se es cristiano o es carnal, no hay más que dos hijos, evidencia la Escritura, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No hay un tercer camino, es el camino ancho, el camino angosto. No hay más que dos que buscan adoración, el Padre que busca adoradores y Satanás que quieren que se postren y le adoren también. Entonces siempre vamos a encontrar en toda la Escritura una dualidad. Entonces, como no hay una tercera opción, a través de la Escritura y en la historia, nosotros, como el mismo pueblo de Israel en la historia, por el profeta Elías, fue llevado a tomar una decisión de definición. O son de Baal o son de Jehová. Pero no estén, dice, claudicando. Claudicar significa brincar
constantemente entre dos pensamientos sin definirse. Para llamarle con términos más modernos, la iglesia toma muchas veces en este último tiempo lo que se llama el pragmatismo o el utilitarismo, ¿sí? Algo práctico, algo que si a mí me resulta, yo lo digo que es bueno, ¿sí? Pero también ese sincretismo, esa unión forzada, que solamente lo logramos nosotros, ¿sí? Porque Dios jamás va a poder tener ninguna relación con lo inmundo y las tinieblas. Jamás Dios va a tener ninguna de esas alternativas. Pero nosotros logramos muchas veces fusionar lo amargo con lo dulce. Pero eso no es el modelo original de Dios, sino que justamente Él nos salvó, ¿se acuerda que dijimos ayer? Para ser santos y sin manchas delante de Él. Es la exigencia de un Dios. Entonces la historia nos mostró que no tan solo desde que la iglesia de Cristo fue fundada en Jerusalén, esto comenzó, sino que principalmente comienza desde el mismo estado eterno. Acuérdense que Lucifer era un querubín, protector del trono de Dios, pero en él fue hallada la maldad. Y hemos explicado ayer lo que significa ser creado en estado condicional y en estado incondicional. Tanto Lucifer con la tercera parte de los ángeles que cayeron porque tenían la posibilidad de caer, porque Dios lo creó en estado condicional. Cuando alguien tiene libre albedrío, siempre va a tener un estado condicional porque tiene las dos opciones, el bien, el mal, la obediencia, la desobediencia, la vida o la muerte. Adán fue creado en libre albedrío con estado condicional. Aquí está el árbol de la vida, acá está el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué escogió Adán? El mal. Por ende, Dios no es culpable del pecado de Adán. Dios no incitó ni empujó a Adán a pecar. Por eso es que la responsabilidad humana ha hecho de que Dios sea justo. Y ayer dijimos que pecar no es un accidente, sino que es un delito. Y recién vamos a conocer la gracia de Dios cuando dejemos de pensar que el ser humano es inocente. El ser humano ante los ojos de Dios es, como dice la Escritura, culpable por ser pecador. Entonces, a través de la historia hemos visto siempre esa dualidad. Desde el altar de Abel, luego presenta Caín un altar diferente y la rivalidad siempre estuvo. Cuando Moisés recibió la tabla, ¿se acuerdan? Allí estaba Aarón levantando un becerro de oro y dijeron, estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. La misma decisión errada que tomó el pueblo cuando escogieron a Barrabás y diciendo que Jesús sea crucificado. La iglesia no ha quedado ajena a que cada vez que había una luz, una antorcha encendida, que portaba la revelación, la verdad del Evangelio de Jesucristo, siempre se levante la contra. Ustedes tienen en Gálatas capítulo 2 una terrible e histórica y fuerte y polémica discusión de dos apóstoles, Pedro y Pablo, Pablo y Pedro. Durísima, pero dice la Escritura que si era por Pablo, él lo condenaba, dice, porque era de condenar, dice, ¿no? Porque Pedro estaba judaizando. La gracia que estaba siendo predicada a los gentiles, cuando venían los judíos, Pedro por temor a los judíos judaizaba. Y Pablo expuso la paz con tal de retener y garantizar la verdad. Y vio que muchas veces con tal de que no haya problemas somos capaces de dejar la verdad debajo de la alfombra. Porque no queremos, mejor que todo haya paz. Para Pablo no le importó que la paz sea destruida porque estaba justamente encarando a aquel que la iglesia romana dice que es el primer papa, ¿no? Y si es el infalible, pero Pedro era el más falible de todos, fíjense ustedes. Y si era por Pablo lo condenaba, dice, ¿no? Pero no tan solo sucedió allí, sino que con el correr de los tiempos de la iglesia, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, Agustín de Hipona o San Agustín, según Carlos Spurgeon, dice que fue el hombre más importante, más prominente de predicar y enseñar la doctrina de la gracia del Señor después del apóstol Pablo, dice.
un hombre tremendamente importante. Y que inmediatamente que Agustín de Hipona levantó la antorcha de la doctrina de la gracia del Señor, un monje llamado Pelagio se levantó con gran fuerza y desorden teológico para hacer que sea confrontada otra vez la verdad con algo sustituto. La primera noche, el miércoles, hablamos de lo que es muerte en la olla, ¿se acuerda? Que cuando fue el siervo del profeta Eliseo cortar hierbas para hacer un potaje, dice, halló algo como una parra, pero no era una parra, era como, y cortó y la puso en su bolsa, y cuando la preparó, dice la escritura, pues no sabía lo que era venenoso. Cuando hay personas que necesitan o deben predicar, enseñar a la iglesia y no conocen qué es lo que están cocinando, qué es lo que están preparando, puede tornarse peligroso. Creo que todos estamos siendo movidos a encontrar o a definir o a recibir la respuesta a la única y gran pregunta que hizo un hombre en la Biblia: ¿qué es la verdad? Y ese fue justamente Poncio Pilato el que le dijo a Jesús: ¿qué es la verdad? Ante tantas cosas que han acontecido, llegamos a la reforma protestante que nosotros conocemos que aconteció. Y lo más triste es que muchos cristianos evangélicos del pleno siglo XXI ni siquiera saben qué fue una reforma protestante. No saben qué es lo que sucedió. Le dicen, ¿sabés quién fue Martín Lutero? Y dice, ¿Martín qué? No, yo conozco cómo se llama mi pastor y hasta ahí no me preguntes más. Una iglesia que no tiene relación con la historia es una iglesia que no tiene una relación con la Biblia. Y una iglesia que no tiene relación con la Biblia es claramente una iglesia que no tiene relación con el Padre. Porque no puede haber una vida espiritual que no esté basada en las Sagradas Escrituras. Y el problema está en que muchos no saben lo que aconteció el 31 de octubre de 1517, ¿sí? La reforma de Martín Lutero, clavando esas 95 tesis en la puerta de Wittenberg, la iglesia, hubo un partimiento de la iglesia de Roma, y allí Lutero comenzó y se propagó inmediatamente por aquellos hombres valientes que tomaron rápidamente esas tesis y las imprimieron y las repartieron a la gente. Se propagó. Fue el propósito de Dios que se propague. Para el año, o para 100 años después, en el año 1600, ya las iglesias reformadas en Holanda especialmente habían crecido, pero otra vez, cuando Martín Lutero clava las tesis y se parte la iglesia, uno de los discípulos de Lutero llamado Erasmo se levanta en contra. Otra vez se parte. Dos opciones. Todo esto aconteció en la historia, hermanos. Y llegamos a lo que hoy se conoce como lo que usted tiene aquí, para que lo lea, ¿sí? Los 5 puntos del arminianismo y los 5 puntos del calvinismo. Ayer algunos escucharon por primera vez esta palabra, arminianismo y calvinismo. Y eso que no tocamos el pelagianismo versus el agustinianismo, ¿sí? Y usted dirá, ¿qué es eso? No sé, yo sigo a Cristo. Perfecto, yo también sigo a Cristo, pero no dos opciones conducen a la verdad. No puede ser arminianismo y calvinismo, no puede ser agustinianismo y pelagianismo, como no puede haber fusiones. Y como hay dos verdades, hemos puesto en esta introducción, debido a una gran medida de desconocimiento bíblico e histórico que caracteriza el pueblo cristiano de hoy, las grandes doctrinas calvinistas se encuentran eclipsadas. Sin embargo, desde los días de la Reforma hasta hace más o menos unos 100 años atrás, dichas doctrinas eran o fueron expuestas con audacia por la gran mayoría de los ministros y maestros en las iglesias protestantes. En cambio, el sistema doctrinal opuesto, conocido como el arminianismo, que viene, digamos así, de Jacobo Arminio,
otro teólogo, formado también bajo su interpretación de las Escrituras, este sistema doctrinal existió por siglos tan solo como una herejía. Era considerado una herejía, pero recién hasta el año 1784 fue empezado a tomarse en cuenta como una organización. Pero ¿cuál fue el punto? A causa del desconocimiento, a causa de la ignorancia. Sin embargo, hoy en día, en nuestros tiempos, una gran multitud del pueblo de Dios abraza ciegamente las doctrinas arminianas, haciendo caso omiso a la voz de aquellos grandes teólogos que unánimemente en el Sínodo de Dort en 1619 declararon heréticas o herejías dichas doctrinas. ¿Qué es lo que sucedió? Nos está diciendo la introducción de que no deberíamos nosotros pasar por alto esta grande lista que encontramos aquí al final, diciendo que no fue tan solo Juan Calvino la única lumbrera de la iglesia en portar la verdad, ¿sí?, que Cristo enseñó, sino que también estuvo San Agustín, Wycliffe, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, St. Just, Juan Owens, Jorge Whitfield, Tupley, Hawking, Dabney, Wesley, Jonathan Edwards, Carlos Spurgeon, etc. Hombres que son tremendamente sabios, teólogos, hombres que en su mayoría murieron martirizados. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la verdad que los llevó a ellos a permanecer hasta estar incluso en la hoguera? Hay muchísimos otros. Les recomiendo ver una película de un testimonio extraordinario, por ejemplo, a quien se considera como el padre de las misiones, ¿no? A Guillermo Carey. Guillermo Carey. Realmente uno dice, ¿cómo es que lograron estas personas hacer esto? Nadie va a morir por una mentira. Nadie va a exponer su vida por una fábula o por un cuento. Y lo más extraordinario es que a través de distintas épocas, distintos años, los unía un mismo pensamiento, un mismo espíritu y defendían una misma palabra. Por eso es que la fe reformada levanta dos banderas, que es la que la mayoría de los cristianos hoy desconocen totalmente: la doctrina de la gracia y el pacto eterno de redención. Muchos no saben de qué se trata. Y como hemos tomado la conferencia para enseñar acerca de lo que es la necesidad de la reforma, hemos comenzado a tocar y vamos a tocar únicamente la doctrina de la gracia, que son 5 doctrinas fundamentales, bíblicas, que no es un invento de Juan Calvino, ni tampoco fue una ocurrencia de Agustín de Hipona, ni tampoco fue algo que Pablo lo dijo porque quiso decirlo. Esto fue revelado, mostrado por el mismísimo Señor Jesucristo. Y ya hemos hablado antes de ayer comenzamos. Sí, yo estoy perdido, vengo de Ushuaia y acá y ya no sé en dónde estoy los días que tengo, así que sepan disculparme cuando digo cosas así, Pero ayer comenzamos con desarrollando 2 de los 5. Hoy vamos a ver 2 más y mañana concluimos con el último punto y la aplicación de lo que es la doctrina de la gracia. Amén. Ayer comenzamos viendo lo que usted tiene en sus hojitas, los 2 puntos. Por ejemplo, según los arminianos, en cuanto a la salvación, dicen que el hombre tiene libre albedrío o habilidad humana para ser salvo. Sin embargo, el primer punto del calvinismo dice que el ser humano en su totalidad tiene un estado de depravación. Enseñamos ayer diciendo de que no es bíblico el sistema arminiano porque dice que el hombre no está muerto, sino solamente enfermo espiritualmente. Y que conserva la capacidad de buscar a Dios cuando quiere y que si se arrepiente colabora con Dios justamente porque Dios hace su parte y el hombre hace la suya. Esto la Escritura no tiene ni un solo versículo que respalde esta doctrina. Sin embargo, la depravación total tenemos muchísimos que lo hemos dado ayer, mostrando, por ejemplo, Romanos capítulo 3:10, diciendo no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos descarriamos, todos nos hicimos inútiles. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos ¿cómo?
muertos. ¿Cómo era el estado natural del hombre? Muerto, en delitos y pecado. Por más de que su vida anda, respira, se ríe, siente, se emociona, pero para Dios la sentencia inmediata en el huerto del Edén es: el hombre está muerto espiritualmente. Y como Dios es espíritu, el hombre no puede tener ningún tipo de relación con Dios, porque Dios dijo, Génesis 6:3, el hombre es ciertamente carne. Dios es espíritu y el hombre es carne. Y la carne no puede agradar al espíritu. Dios es santo y la carne en su totalidad, pensamientos, emociones, acciones, palabras, dichos, todo está corrompido por el pecado. Eso vimos ayer, lo van a poder ver en la enseñanza del video. También concluimos ayer con el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Según los arminianos, dicen que la elección de Dios es condicional. Si hay algo que concuerda a los calvinistas y los arminianistas, es que la salvación sí o sí es por elección, ¿sí? ¿Quién es el que salva? Sería la pregunta que debemos hacernos todos. Dios es el que salva. Jonás 2:9 y Apocalipsis 7:10, entre tantos otros versículos, dice: la salvación es de Jehová. Así que es Dios el que salva. Yo no puedo salvarme por mí mismo. Ni siquiera puedo ir a buscar la salvación porque estoy en estado de muerte espiritual y por lo tanto tengo la habilidad atada a los deseos de nuestro padre el diablo, decía la palabra, ¿sí? Ustedes los deseos de su padre quieren hacer. El diablo manejaba la voluntad porque el hombre sin Cristo estaba esclavizado en el pecado y en el reino de las tinieblas. De allí dice Pedro que nos sacó el Señor, ¿no? Trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero fuimos trasladados. No salimos, no nos escapamos, no tiramos una sábana para escaparnos, no nos fuimos por una fuga. Es imposible, imposible, ¿eh? Isaías, cuando habla la tipología de Satanás, dice: jamás él deja libre a sus esclavos. Por lo tanto, Dios no puede permitir que alguien diga que se salva porque quiso salvarse. Es Dios el que salva. Entonces, los arminianos y los calvinistas dicen claramente que la salvación es electiva, ¿sí? Ya aclaramos ayer que no es nuestra salvación selectiva, sino electiva, que no es lo mismo. Dios no nos seleccionó porque éramos los mejores, los más lindos, los más carismáticos. No, no, no. Estábamos tan muertos y putrefactos como estaba Lázaro en su tumba. Él nos dio vida y nos regeneró. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la disputa teológica que en el concilio en el 1619, por unanimidad, después de 7 meses de examinar punto por punto los puntos del arminianismo, decidieron que era herejía? Es que el segundo punto, los arminianos dicen que Dios escogió por la presciencia. ¿Qué significaba presciencia? Destinados de antes, desde antes, ¿sí? Pero los arminianos dicen, no, como Dios es presciente y Dios conoce todo, Él vio que yo le iba a escoger, Él vio que yo iba a creer en Él, Él vio que yo me iba a rendir a Él, por eso me escogió. Eso no dice la palabra. Y ayer dimos la prueba suficiente que esto no es así, porque si Dios vio que el pueblo de Israel iba a creer, por eso lo escogió, la historia muestra que el pueblo de Israel hasta el día de hoy no creen que Jesús es el Mesías, entonces no es así. Esto es algo que vemos nosotros que no es. Sin embargo, la Escritura dice que la elección es incondicional. Y ayer citábamos a un filósofo español, ¿sí? Miguel de Unamuno, que decía: no existe el hombre genérico. Existe el hombre concreto, de carne y hueso, con nombre y apellido, ¿sí? Porque no es lo mismo decir: yo amo a todo el mundo, yo amo a toda la humanidad. No es lo mismo, porque si yo digo que amo a toda la humanidad, significa que no amo a nadie en particular. ¿Sí o no? Pero es difícil amar al vecino, ¿no? Es difícil amar al hermano de la iglesia. Es difícil amar a aquellos que no nos miran bien. Y sin embargo la palabra habla
de que debemos amar a aquellos que no nos aman. Fíjense en ustedes, ¿no? Yo creo que cuando estamos enamorados y tenemos nuestras esposas y ustedes sus esposos, queremos un amor incondicional. No es un negocio el matrimonio. Vos me das porque yo te doy esto. Vos me amás porque yo te amo. Si vos no me amás, ya no te amo. Eso no es amor incondicional. Eso es un amor condicional. La Escritura muestra que la elección es incondicional porque lleva implícito el amor particular de Dios para aquellos a quien Él ha escogido. Y aquí empezamos a sentir gracias, Señor. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros que haya movido a Dios el deseo de escogernos. Por eso dice la Escritura, en el capítulo 9 de Romanos, hemos citado ayer, de que es claro cuando dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho el bien ni el mal, para que el propósito de la elección fuese del que elige y no por la causa de las obras de lo que hacen. Carlos Spurgeon decía: yo glorifico a Dios que Él me escogió antes de la fundación del mundo, porque si me tendría que haber escogido por mis hechos, nunca me hubiera salvado. Y esto es así. Eso significa amor incondicional. Entonces, lleva impregnado totalmente la soberanía de Dios. Como tanto un punto como el otro coinciden en que para ser salvos hay que elegir. Dios eligió, escogió. Creo que descartamos de plano de que todo el mundo no se va a salvar. ¿Sí? Salvo que estemos viendo algo diferente, pero la Escritura habla claramente de dos clases de personas en este mundo. Primera de Juan, usted va a encontrar que habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús mismo habló en Mateo 25 que Él, cuando venga en su gloria y se sentará en su trono, apartará las ovejas de los cabritos. Hay dos clases de personas. La misma palabra que Jesús enseñó diciendo: hay muchos que van por un camino ancho y espacioso, que aclaramos que eso se traduce como pernicioso. Todo vale en el camino ancho, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Hay dos clases de personas en esto. Entonces, ya vimos aquí de que la elección de Dios es un acto soberano de Dios. Y ¿se acuerda que habíamos usado una palabrita ayer medio rara? Que Dios no es medalaganario, Porque ¿qué es medalaganario? Es hacer algo cuando se me da la gana, ¿no? Dios es soberano, pero no es medalaganario. No nos escogió porque se le da la gana. Claramente la Escritura dice que Dios tiene un propósito. Dice un versículo que nos gusta a todos, Romanos 8:28, dice: mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo: Dios me escogió porque tiene un propósito. Lo único que tenemos que entender es que ese propósito está en Dios. Y tenemos un Dios de secretos, un Dios de misterio. Lo único que nos deja luz en la Escritura es 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, dice: seremos conocidos, cuando estemos en estado de gloria y seamos perfectos, conoceremos cómo fuimos conocidos. Eso es hermoso. Porque a los que antes conoció, a estos los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para que no quede ninguna duda que Dios elige soberanamente y que solamente se van a salvar lo que Dios escogió para salvación, vamos a decirlo al revés. ¿A quiénes glorificó? A los que justificó. ¿A quiénes justificó? A los que Dios llamó. ¿A quiénes llamó? A los que Dios predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que antes de la fundación del mundo Él los conoció. La palabra conocer en la traducción escritural es amar. A los que amó. Hay una expresión de amor eterna, incondicional. No por lo que hayamos hecho, porque si no seríamos salvos por obra. Y no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe.
Dios es un apasionado por su gloria y Él no comparte su gloria con nadie. Por eso es que Él se glorifica siendo alfa y siendo omega, del principio al final. No hay ninguna alternativa de que yo aporte, aunque sea el 1% para ser salvo, porque Dios tendría que compartir su gloria con el 1% mío. Y Dios no comparte su gloria. La Escritura dice que fuimos salvos para alabanza de su gloria. Aleluya. Pero hay un propósito eterno que solamente Dios lo sabe. Amén. Muy bien. Creo que está abrochada mal la hojita, o creo que es la mía simplemente, pero ustedes van a encontrar aquí que habla del tercer punto, ¿sí? Que dice redención universal y redención limitada. Vamos a ver el resumen de estas doctrinas para comenzar esta noche. Amén. ¿Qué significa la redención universal según los arminianos? Los arminianos dicen lo siguiente: la obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Los arminianos pretenden despersonalizar el amor de Dios individualmente a cada escogido con tal de preservar el evangelio universal, ¿sí? Pero acá vemos nosotros de que los arminianos dicen que Dios hizo posible que todos se salven, pero no garantizó a nadie. ¿Por qué? Porque apoyándose en el libre albedrío del hombre, dicen los arminianos que Dios hizo posible la salvación en Cristo, pero que está esperando de que la persona crea, se arrepienta y venga a ser salvo. Eso dicen los arminianos. Aunque Cristo murió por todos y por cada uno en particular, solo los que creen en Él son salvados. Su muerte hizo posible que el Dios pudiera perdonar a los pecadores siempre y cuando éstos creyeran. Pero en efecto, no borró los pecados de ninguno. La redención de Cristo es efectiva solo si el hombre decide aceptarla. Esto para el concilio de Dort fue considerado herejía. Pero la iglesia moderna, por causa de desconocer la historia y la escritura, todavía sigue diciendo: ¿quién quiere recibir a Cristo? Venga. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere recibir? La obra salvífica es de Dios exclusivamente, y vemos que la escritura respalda de que nadie puede buscar a Dios, porque nuestro estado original, antes de ser regenerado, éramos enemigos por naturaleza de Dios. Enemigos, dice la Escritura. La redención limitada que enseña la Escritura es lo que dice acá: la obra redentora de Cristo tuvo como fin el salvar solo a los elegidos, y en efecto aseguró la salvación de los mismos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto el castigo por el pecado de ciertos pecadores en particular. Además de quitar los pecados de estos, la redención de Cristo proveyó también todo lo necesario para lograr dicha salvación, inclusive la fe que los une a Él. El don de la fe es aplicado infaliblemente por el Espíritu Santo a todos aquellos por los cuales Cristo murió, garantizando así su salvación. Amados, como dijimos ayer, no pretendo ser yo el que convenzo, porque no me sale bien convencer. El Espíritu Santo es quien convence a la persona de acuerdo a el propósito de Dios para salvación. Algunos lo entenderán en el tiempo que Dios ha determinado entenderlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro impedía a Jesús que le lave los pies? Y Jesús le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces dijo: entonces, Señor, lávame entero. Jesús le dice: no hace falta, Pedro, porque la palabra que ya te he dado te ha limpiado entero. Solamente los pies.
deja que es necesario que lo haga. Y Jesús le dijo a Pedro, mirando a los ojos, le dijo, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Para cada cosa Dios ha preordenado un tiempo. Así como dice Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo, ese todo alguien puso en hora al reloj, alguien puso el tiempo, alguien determinó las cosas en su tiempo. Y ese alguien no es otro más que nuestro Dios soberano, que la eternidad habita en él. Imagínense si no es dueño de poner tiempo como quiere las cosas. Pero cada uno de nosotros tenemos un tiempo. ¿Para qué? Para ser llamado, para nacer, un tiempo para creer, un tiempo para entender, un tiempo para cada cosa. Lo que sí tenemos que saber es lo siguiente, que la Escritura deja bien en claro de que la redención de Cristo tenía un propósito. Primero, Jesús dijo claramente por qué venía a este mundo. Y él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si fuese que Cristo vino a salvar a todos y en particularmente a cada persona, la pregunta es, ¿fracasó Cristo? Porque claramente vemos de que mucha gente está muriendo sin Cristo. ¿Será porque la persona no tomó la decisión por Jesucristo? Porque si la persona toma decisión por Cristo, entonces ya no es soberanía de Dios, sino que es voluntad humana. Y si es voluntad humana, entonces ya no es salvo por fe, sino por obras. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo es que alguien llega a ser salvo? Lo que tenemos que ver aquí es la voluntad del amor de Dios. Si usted me acompaña, vamos a tomar lectura de Isaías capítulo 53. Es uno de los versículos que en verdad me gusta mucho apoyarme, porque es la visión de un profeta de Cristo, el Cordero de Dios inmolado, 600 años antes que naciese. Y el profeta Isaías lo vio ya como tiempo pasado. Ya es algo que sucedió. ¿Por qué? Porque en la revelación de Dios sobre el profeta Isaías se mostró como el Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Fíjense. Acuérdense que nosotros estamos viviendo la historia de Dios, ¿sí? Dios escribió un libro, Dios escribió una historia y nosotros somos los que estamos viviendo esa historia, la historia de Dios. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores. El profeta Isaías, como muchos de los apóstoles, y como la iglesia temprana, y como la iglesia hasta el siglo XV, inclusive, reteniéndose en la verdad, jamás tuvo un problema de pensar de que la redención es particular porque Dios escogió libre y soberanamente salvar a los que Él quiso. La ensalada que nosotros tenemos es 100 años atrás. Es una doctrina que no tiene historia bíblica y que viene asentándose muy fuertemente cuando la iglesia perdió el contacto con la historia y con la palabra, principalmente con la palabra. Entonces nosotros queremos liberar a Dios de la culpa de que Él sea injusto porque no escogió a algunos para salvación. Y eso no es así. Vamos a empezar a ver que ya el profeta Isaías deja bien en claro que los pecados fue por nosotros. Jamás habla universalmente, sino que dice nosotros. Fíjense ustedes, dice, ciertamente, versículo 4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
está entendiendo de acuerdo a la lectura de que nunca el profeta Isaías habla de una redención universal, sino que está hablando particular cuando dice nosotros. La escritura continúa diciendo así, el versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová, está hablando del Padre, quiso quebrantarlo. Ya explicamos que la traducción hebraica de quebrantarlo es aplastarlo, ¿sí? Porque hemos hablado de que Cristo es vicario, sustituto, representante del pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque en Adán, que Adán representó a toda la humanidad en pecado, Cristo toma la obra sacerdotal, sustitutiva, la imputación de nuestros pecados fue sobre él, por eso es que logró algo eficaz. Nuestra salvación está garantizada absolutamente por causa de la obra eficaz de Jesucristo. Y dice así, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Para aquellos hermanos que tienen otras traducciones, por ejemplo, lenguaje actual, no sé si alguien la tiene aquí, lenguaje actual, es muy interesante cómo está parafraseado todo este capítulo. Pero dice, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Sabe qué es linaje? Descendientes. Y paremos un poco aquí. ¿Esto es nuevo para Isaías? ¿O no anunció Dios libre y soberanamente desde el mismo estado de condenación que vivió Adán en el Génesis capítulo 3? Cuando él empieza a decir las consecuencias de la rebelión, las maldiciones que venían. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo Dios a la serpiente? Le dijo, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Hay dos simientes. Y esto es lo que ve Juan en su carta diciendo, en esto se ve la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús cara a cara les dijo a los judíos, ustedes creen que son hijos de Dios porque son descendientes de Abraham. Pero yo les voy a decir, ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. Y uno dice, pero ¿cómo Dios no escogió al pueblo de Israel para que todo el pueblo de Israel se salve? La escritura dice que hay un remanente de Israel que fue escogido, pero dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil que también tengo que ir a traer. Somos nosotros. Los gentiles que no tenían Dios, ni esperanza, ni pacto, ni promesa, ni redención, ni Mesías, no teníamos nada. Éramos nosotros lo más complicado, pero sin embargo la escritura dice que de ambos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Y Pedro titula esto diciendo, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios, pueblo adquirido por Dios. Pero vemos la escritura que Jesús al mismo judío le estaba diciendo, ustedes no son hijos de mi Padre. Juan es el que dice en su evangelio, en el capítulo 1, diciendo, no somos hijos de Dios por haber sido engendrados por voluntad de carne ni de voluntad de hombre. En otras palabras, no porque sean hijos de Abraham, ustedes van a ser hijos de Dios. Acuérdense en que Abraham tuvo dos hijos. Uno, el hijo de la promesa, y el otro, el hijo de la esclava. ¿Dónde dijo Dios que iban a heredar? De los hijos de la promesa, no de los hijos de la esclava. Si fuesen porque somos salvos por ser hijos de Abraham, ¿qué pasó con Ismael y qué pasó con Esaú? Que Dios no lo tomó en cuenta. Entonces queda claro que la redención es aplicada particularmente por un pueblo que Dios escogió. Y acá dice la escritura, fíjense en ustedes, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el versículo 11, fíjense qué curioso, qué interesante este versículo.
verá el fruto de su aflicción. ¿Sí? Verá el fruto de la aflicción. Está hablando que el Padre ve el fruto de la aflicción, de lo que logró con la muerte vicaria de Cristo. ¿Y qué dice que lo que sucederá? Y quedará satisfecho. Dios puede estar satisfecho si solamente hacía la salvación como una posibilidad, pero esperando que nosotros nos decidamos aceptarle. No. Dios quedó satisfecho porque cuando Cristo dijo, Padre, consumado es, la obra del pacto de redención eterna que había entre el Padre y el Hijo se cumplió en Cristo, garantizando absolutamente la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es imposible que alguien pierda la salvación. Por eso es lo que vamos a hablar después, ¿sí? Mañana, ¿cierto? Muy bien, quedará satisfecho. Ahora dice el versículo 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a todo el mundo. ¿Así dice? A muchos, diga conmigo muchos. Tampoco somos pocos, ¿no? Juan termina viendo en Apocalipsis que la iglesia de Cristo era millones de millones. Ayer dijimos que el tiempo de más tribulación es cuando más gente se va a salvar. Dios tiene muchos escogidos, pero no todos. Él escogió para salvación. Pero vamos a verlo eso en detalle, ¿sí? Muy bien, pero dice la Escritura, y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes ellos? De los muchos. ¿Lo ven? Por tanto, yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresiones. Muy bien, ¿qué nos garantiza a nosotros escrituralmente de que Dios hizo libre y soberanamente una elección y el propósito de Cristo era morir por aquellos a quienes Él escogió? Vamos a usar mucho la Biblia. Amén. Cuando se le acalambra el dedo, cambie de dedo, así de simple. Vamos a ir, por favor, primeramente a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice el versículo 10. Romanos capítulo 9, 10. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, aquí aparece un propósito, el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dice, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Algunos creen que es un problema de traducción, porque dicen, no, Dios no puede amar, Dios no puede odiar a nadie, Dios es amor, Dios no odia. Pues la palabra aborrecer es odiar, rechazar con desprecio significa. Eso es la palabra aborrecer. Pero sin embargo hay muchos versículos en la Biblia que dice que Dios aborrece al impío. Aborrece. Tiene el Salmo 34, el Salmo 37, el Salmo 5, el Salmo 11. Tiene muchos versículos para mostrar de que el carácter de un Dios santo, 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 es imposible de que algo inmundo y pecador esté delante de sus ojos. Y acuérdense, así como yo no puedo ir corriendo a dar un abrazo a la presidenta, porque por más que quiera, la élite presidencial se pone con un brazo aquí en mi pecho y me va a empujar, porque yo no puedo, por más que la conozca, porque hay algo que rodea a una investidura. Esa seguridad que Dios tiene, que rodea la investidura de salvación, se llama la justicia de Dios. Por eso el Salmo 24 dice, ¿quién, Señor, quiere entrar al lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová?
Pregunta, ¿no? El Salmo 15 también hace referencia. ¿Quién estará en tu presencia? Y son dos salmos que nos enseñan justamente de que nuestro Dios es altamente honrado por su santidad. Entonces encontramos que la justicia está antes que su gloria. Para que haya manifestación de gloria, debe haber antes justicia. Y la justicia se manifiesta solamente con dos cosas: culpable o absuelto, inocente, ¿sí? Y ante Dios, la Escritura dice: todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la condición natural que todos traemos? ¿Culpables o inocentes? Culpables. Ayer le hacía un poquito el ejercicio ¿no? ¿Cuántos mintieron alguna vez en la vida? ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser un mentiroso? Una. O sea que yo soy ¿qué? Un mentiroso. ¿Y qué dice la Escritura? Un mandamiento dice: los mentirosos con uno. Igual que Adán, con un solo. No comas de este árbol. Era el único mandamiento que tenía. Pereció. Entonces empezamos a ver que si los mandamientos fueron puestos para demostrar que el hombre es inhabilitado de hacer lo bueno, porque no puede, por más que intente, no puede, porque no lo discierne. No lo ve, no lo discierne, ni tampoco quiere ni puede. Entonces la Escritura nos está mostrando claramente de que hay una necesidad puntual, grande. Necesitamos un Salvador. Pero ¿cómo hacemos? Si Dios es un juez justo, como dice el Salmo 7:11, y todos los días está airado, lleno de ira contra el pecador, ¿eso significa? ¿Será que tenemos un Dios malo? No. Tenemos un Dios tan lleno de amor que es capaz de odiar. Usted dirá, ¿cómo es eso? Por supuesto, cuando alguien ama tanto algo, va a odiar todo lo que dañe eso que ama. Si usted ama a los niños, va a odiar el aborto. Si usted ama a la familia, va a odiar el divorcio. Si usted ama, no sé, hay tantas cosas que uno puede amar, va a odiar todo lo que va a dañar eso. Como Dios ama su santidad, como Dios ama su justicia, como Dios ama su gloria, entonces es que Él manifiesta el carácter de la ira. Pero no es una ira como la nuestra que está impregnada de pecado. La ira de Dios es una santa ira que manifiesta la santa justicia de Dios. Pero tenemos un problema. El hombre está muerto en delitos y pecados, pero ¿cómo es que Dios hace para salvar? ¿Cómo es posible que Dios salve a alguien? Dice, yo amé a Jacob, a Esaú aborrecí. ¿Cuál es la expresión de amor? La elección. Porque Dios amó personalmente, no genéricamente, personalmente. Es un amor incondicional. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? La pregunta surge diciendo, ¿qué pasa con la justicia de Dios? Porque si yo soy pecador y Dios es justo, Dios no puede perdonarme. Porque es justo para Dios condenar al pecador. ¿Cómo es que yo logro ser perdonado? Y ahí aparece la figura vicaria de Cristo, sustituto. Ayer dijimos que íbamos a hablar un poquito de la palabra imputación. Vio que ahora se cargan los celulares, carga virtual, ¿no? ¿A alguno le tocó la bendición de que alguien se equivocó el número y le cargó a usted? ¿A su cuenta? A mí ya me pasó 2 veces, ¿no? O le pasó a usted que le erró un número el suyo y cargó en otro que vaya a saber quién le cargó la plata. Y ya cuando se fue ya no hay vuelta, ¿no? Ya está, ya se cargó. Bueno, esa carga de crédito a la cuenta de otro se llama imputación, ¿sí? Imputar. El tema es que Dios hizo lo siguiente. Dios también escogió el Cordero. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo escogido, en él tengo contentamiento. Es la misma palabra que escuchó Juan el Bautista en el Jordán. Jesús fue escogido, Jesús fue puesto por el Padre como propiciación. Por eso Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Por eso Jesús dijo, a lo suyo vino. Eso dice Juan. No dice a los suyos, dice a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Le entiende? Jesús vino a lo suyo. ¿A qué vino, Señor? A salvar un pueblo. No vino a salvar la humanidad, yo vine a salvar un pueblo y a santificarlo.
y a purificarlo. ¿Por qué? Porque es mi pueblo. El Padre me lo dio. ¿Dirá algo así en la Escritura? Vamos rapidísimo a Juan capítulo 6, ¿sí? Juan capítulo 6. Y vamos a encontrar aquí claramente en la Escritura que Jesús sabe perfectamente quiénes son los que el Padre escogió, porque el Padre se los dio. Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dice así, discutiendo con los judíos, una multitud que los seguía. ¿Por qué discutiendo? Porque Jesús estaba cansado de que tanta gente lo seguía simplemente porque le daba de comer panes y peces. Y iban por los milagros nada más. Pero Jesús se dio la vuelta y le dijo, ustedes me siguen porque le doy de comer, ¿no? Para el que quiera seguirme, se puso duro allí, ¿no? Ustedes se sacian con el pan que yo les doy, pero el día que coman este pan que descendió del cielo, el que coma mi carne y beba mi sangre, ese tiene vida. Se ofendieron, dice que murmuraban. Jesús conocía el corazón de todos. Y desde ese día todos se fueron. Y Jesús le dice a los 12 discípulos, le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, en ese contexto de esa discusión, hablando Jesús con los judíos incrédulos, le dice a Jesús esto, versículo 36. Vamos a leer el 34. Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y usted dirá, aquí dice el mundo, aquí dice el mundo, o sé que es todo el mundo. Usted cuando dice, ¿quiénes vinieron a su casa? Todo el mundo vino a mi casa. ¿Vino realmente todo el mundo? Yo no estuve. Lo que está hablando y está resaltando a los judíos es diciendo, no se crean ustedes los exclusivos, porque yo también tengo escogidos en todo el mundo hasta lo último de la tierra. ¿Amén? ¿O no fue esa la orden en Pentecostés? Que vayan hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque también allí hay escogidos de Dios. Y acá Jesús dice lo siguiente. Él dice, y da vida al mundo. Y dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿En qué pan pensaban ellos? En el pan comestible, ¿no? Exactamente, sí. Jesús le dijo, hey, no se confundan, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, lo leo de nuevo, mas os he dicho, que aunque me habéis visto, ¿qué dice Jesús? No creéis. Ahora, ¿por qué no creían ellos? Acá continúa diciendo lo siguiente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ayer dijimos que nuestra salvación era ¿cómo? ¿Se acuerdan? Trinitaria. ¿Por qué? El Padre es el que escoge libremente y se los da al Hijo. Y el Hijo a todos los que el Padre escogió los santifica redimiéndolo con su sangre, comprándolo y purificándolo con la expiación. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? En el tiempo señalado por el Padre, regenera a la persona con un llamamiento eficaz y una transformación. Por eso es que nuestra salvación es trinitaria. Ahora bien, acá Jesús está diciendo la segunda parte. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. La pregunta que podríamos hacer es, ¿quiénes son los que van a venir al Padre? No invente. ¿Qué dice allí? Todo lo que el Padre me da. Sea literal siempre, no haga fábulas, sea literal siempre. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Pregunta, ¿quiénes vendrán a Jesús? Todo lo que el Padre me da. Es la manera de interpretar literalmente la Escritura, ¿sí? Fíjense, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Para qué lo envió el Padre? Para que todos los que el Padre le dio vengan a Jesús, porque ellos no podían ir al cielo.
Ellos no podían ir. Es Jesús el que tuvo que venir. ¿O no es así? ¿Y quiénes son los únicos que van a entrar al arca? Noé, entra tú y tu arca. ¿Quién había escogido? El Padre, que Noé y su familia entran al arca. Acá dice la Escritura, solamente los que el Padre me dio vendrán a mí. Así que yo no he venido a este mundo a hacer misericordia con quien yo quiera. El contexto de lo que acabo de decir está en el capítulo 5 de Juan, cuando sanó a uno solo en el estanque de Betesda. Y la Escritura dice, el Hijo no vino a hacer su voluntad, sino lo que el Padre me envió a hacer, porque el Hijo no hace nada, sino el Padre le muestra. Eso hace igualmente. Cristo no vino a hacer su voluntad. Claramente dijo que descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Para esto debemos aprender, eso será en otro viaje, en otra visita, lo que es el pacto eterno de redención. Hoy se ha manipulado tanto la palabra pacto que se han llenado los bolsillos los falsos maestros. Pero la palabra pacto eterno tiene una gran y trascendental enseñanza teológica. Por eso es que es imposible que ninguno de los escogidos de Dios no sea salvo. Versículo 39. Y esta es la voluntad. Aquí dice Jesús, escuchen, prepárense. Esta es la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? ¿Qué dijo? Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. ¿Cómo se siente usted al saber que fue escogido por el Padre? ¿Cómo se siente usted al saber que fue traído por el Padre? ¡Qué maravilla! Cristo vino a mí. Juan 15, 16, Jesús dejó bien en claro, vosotros no me elegisteis a mí, muchachos. Yo los elegí a ustedes. Yo los elegí. Él no estaba perdido, éramos nosotros, así que no lo busque a Dios. Él es el que nos buscó. Usted no venga a amar a Dios porque usted ama en segundo puesto. Vosotros me amáis porque yo los amé primero, dice la palabra. Primera de Juan capítulo 1. Los amé primero. Yo los amé. Es la expresión de la elección soberana de Dios. Y acá Jesús dice, esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada. Por eso es que es imposible que alguien pierda la salvación, porque sería un fracaso de Cristo si uno solo se perdiera. No pierda yo nada. Capítulo 6, versículo 44, dice así. Ninguno, diga conmigo ninguno. Ninguno, esto es para decir los arminianos, ¿sí? Uno dice, ¿quiénes son los arminianos? Bueno, déjelo allí. Ninguno, dice Jesús, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Muy bien, acá la palabra trajere es una palabra griega que traducida es el cuo, que significa ser arrastrado, absorbido, chupado. Eso significa literalmente. Es como que ponemos nosotros una aspiradora y un poquito de papel allí, ¿no? Nadie va a decir, qué bárbaro, la basura está caminando y se mete dentro del tubito. Nadie. Uno va a entender diciendo, está absorbida, ¿sí? Nadie puede venir a mí si no es arrastrado por mi Padre, si no es traído por mi Padre. Esa es la verdad bíblica que nosotros estamos teniendo acá. Ahora, vamos a ir ahora al capítulo 10 de Juan y vamos a hablar de la evidencia de que los escogidos de Dios tienen garantizada su salvación por la obra redentora y particular de Jesucristo. Capítulo 10 de Juan es un precioso capítulo que habla de Jesús como el buen pastor. Y dice claramente el versículo 22. Ciertamente, allí, el versículo 22, sí, vamos a leer. Celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el elegido, significa esto, dínoslo abiertamente.
Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Leamos junto el versículo 26. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús no dijo: ustedes no son mis ovejas porque no creen. Estaría reposando la decisión en nosotros. Jesús dijo: ustedes no creen porque no son mis ovejas. Está descansando la soberanía de Dios en la elección. ¿Lo ven? ¿Quiénes pueden creer? Las ovejas del Señor. ¿Quiénes no van a creer? Los que no son ovejas del Señor. ¿Ven que siempre hay una dualidad? La Escritura siempre ha mostrado esto. Entonces, el hombre puede tener fe en su dinero, en su capacidad, en su habilidad, en su destreza física, en sus fuerzas, en su coeficiente mental. El hombre puede tener fe en todo lo que pueda hacer humana y terrenalmente. Pero nunca la fe que tiene el hombre le va a alcanzar para ser salvo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que la fe no es de vosotros. Es un don, es un regalo de parte de Dios. ¿Quiénes son los que reciben el regalo? ¿Quiénes son los que pueden creer? Mis ovejas. ¿Lo ven? Mis ovejas. Ahora dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Lea conmigo el versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en cuanto a esto? Leamos un poquito el contexto para entender el versículo 27. Dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué dice? No los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor de las ovejas. ¿Y qué dice allí? El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por quién dice que da su vida? Por las ovejas. Claramente Jesús habló en Mateo que hay ovejas y hay cabritos. Ahora dice el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas, que dicen, me conocen. Habla de una relación. Hay un grupo, hay personas que son las ovejas del Señor y lo conocen. Dice el versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, está diciendo Jesús proféticamente de los gentiles que había de salvar. Aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Y volvió a hacer disensión entre los judíos por estas palabras. Entonces, ¿qué añade Jesús? Vamos ahora sí al versículo 27. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A las ovejas, y nadie las arrebatará, y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es seguridad. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estos versículos están mostrando claramente una dirección clara.
de una redención particular y limitada. Muy bien, para que quede más claro todavía de que Cristo murió por su iglesia, vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, dice la Escritura, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice allí? Y se entregó a sí mismo por todo el mundo. ¿Así dice? No, por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por la iglesia. Y la iglesia ya se manifestó desde el pacto de fe de Abraham. Abraham creyó y fue justificado, no por obras, sino justificado por la fe. Acá vemos nosotros que Jesús dice, Él se entregó por amor, por su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Y ahí está un propósito. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Pregunta, ¿todo el mundo está santificado? ¿Se abrazó con un santificado hoy en la calle? No, solamente la iglesia. Y dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Todo el mundo recibe la palabra? ¿Está gozoso con la palabra de Dios? No, al contrario. No la puede entender. Para el hombre natural es locura. No la puede entender. La palabra irrita. Por eso es que dijo Pablo, escuchen, muchos no soportarán la sana doctrina y huirán buscando fábulas porque tienen comezón de oír cosas que su concupiscencia quiere oír. Pero se van a amontonar muchos maestros conforme a su concupiscencia. Por eso es que necesitamos una reforma, porque la iglesia necesita oír la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra? Nos purifica. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo claramente, Pedro, ustedes están limpios por la palabra que yo le he dado. Proverbios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios debe ser un ejercicio diario del cristiano. Y yo le dije ayer, ¿cuántos capítulos leyó en el día de hoy? Dice, pero ¿cómo es esto, hermano? Nosotros necesitamos la lectura diariamente, por lo menos a la mañana 3 capítulos del Antiguo Testamento y a la noche 2 Antiguo y Nuevo Testamento corrido, literal. No pique como los mosquitos aquí en donde está la mayor, el gordito que tiene más sangre. Agarre y lea literalmente las escrituras porque nos purifican, nos santifican delante del Señor. Ese es el propósito por cual fue enviada la palabra. Y no escoja cuál versículo le gusta más a usted porque dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos. Es muy importante hacer uso de la palabra de Dios en todo tiempo. Nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque haciendo todas las cosas que están en él, serás prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Por eso dijimos que no dice Josué 1:7 que debemos ser valientes para echar demonios, para resistir al diablo. Dice, te mando que seas muy valiente para que cumplas debidamente con lo que está escrito acá en la palabra de Dios. Hay que ser valiente, ¿no? Para poner en práctica esto, ¿o no? Porque ahí es donde necesitamos nosotros vernos en el espejo de Dios todos los días. Entonces el propósito del lavamiento, de la purificación es que sea limpia a fin de presentarse, le dice el versículo 27, como asimismo una iglesia gloriosa. Esta palabra gloriosa no hace traducción a lo que es exousia, gloria, sino que es la palabra gloria doxa, que es resplandeciente, tan blanca, tan admirable. Y acá está diciendo la Escritura que nosotros debemos
conocer la palabra, porque el propósito de que Cristo murió por su iglesia es para santificarla, porque Él quiere presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús murió por su iglesia. Tenemos tantísimos versículos para ver lo que es la expiación limitada. Vamos a ir, porque tengo que cerrar esto para ver ya lo que es llamamiento eficaz, pero vamos a ir a Juan capítulo 17, que es la oración intercesora. ¿Cuántos saben que tenemos un sumo sacerdote que eternamente intercede por su iglesia, por sus escogidos? Amén. Si usted dice, nadie ora por mí en la iglesia, usted se equivoca, hermanos. Tenemos al mejor intercesor, al sumo sacerdote de nuestros bienes venideros, que Él intercede. Vive para interceder delante del Padre. Bendito sea tu nombre. Amén. ¿Ustedes conocen qué significa la palabra redimir? O aproximadamente tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que se entiende por redimir? ¿Liberar por medio de qué? De un pago, ¿sí? De un pago, un rescate, liberar algo, ¿sí? Esto es, por ejemplo, yo tengo esto que es algo muy bonito, pero lo empeñé, ¿sí? Para recuperarlo, yo tengo que pagar por lo que es mío para liberarlo y recuperarlo. Eso significa redimir. Muy bien, la palabra nos enseña que nosotros fuimos un pueblo adquirido, que es la palabra redención. Si nosotros entendemos que hubo un pago y da autoridad suficiente y total para hacer uso de lo que acaba de comprar, lo que acaba de pagar, es imposible pensar que la redención fue universal, puesto que la Escritura dice que muchos todavía están en el reino de las tinieblas. Sin embargo, Cristo garantizó y efectivizó la redención de su iglesia. Por eso dice, vosotros sois pueblo adquirido, comprados por Dios. Amén. Hubo un precio, hubo una expresión de amor definida, no genérica, particular. Tan solo usted, cuando esta noche se acueste en su cama y piense en su almohada, deje que el Espíritu Santo le revele por un momento que el Dios Todopoderoso de los cielos, de la tierra y del universo te amó particularmente a ti. Por eso es que Él hizo eficaz tu salvación. Porque si dependía de nosotros, jamás podríamos salvarnos. Jesús dijo esto, capítulo 17. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto es cuestión de gloria. ¿Sabe por qué nos amó? Por su gloria. ¿Por qué nos salvó? Por su gloria. ¿Por qué Dios determinó que así sea? Para gloria suya. Filipenses 2:9 en adelante le termina diciendo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El propósito es que Dios sea glorificado. Entonces esto es una tarea de gloria. Y dice Jesús, como le has dado potestad sobre toda carne, diga conmigo, toda carne, pero para que dé vida eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. ¿Lo ven? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Todo el mundo va a conocer a Dios? No. ¿Quiénes son los que van a conocer al Dios Padre y a Cristo? Los que me diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 9. Jesús deja muy claro esto. Dice, yo ruego por ellos. Estamos hablando de quién, de los que me diste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Cuando el Padre escogió libre y soberanamente en la eternidad, son de Él. ¿Y qué dice la Escritura? Se los dio a Cristo. Yo no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros
¿Se acuerdan que dijimos ayer que la unidad debe ser primeramente doctrinal para que luego sea comunión de la iglesia? Porque dice Hechos de los Apóstoles 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan en las casas. Si no hay doctrina, unidad doctrinal, no puede haber comunión. Bernabé y Saulo se tuvieron que separar porque hubo una discusión doctrinal. Cada vez que hay pleitos, diferencia doctrinal, no puede haber comunión. Entonces, la doctrina es fundamental. ¿Qué hace la iglesia moderna? Dejó la doctrina detrás de la cortina y busca todo para que seamos una comunión. Picnics, campamentos, recreaciones, congresos, todo tipo de cosas para que tengamos unidad. Pero, ¿dónde está la doctrina? Cuando sacamos la doctrina que la historia la tenía tan clara y nosotros la teníamos guardada, empiezan los problemas. Empiezan los problemas doctrinales. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa doctrina. Hermanos, la doctrina bíblica no es para debatirla, sino para exponerla. Porque quien convence es el Espíritu Santo. Y dejó muy en claro que los que van a creer son aquellos a quienes el Padre les dio que crean. ¿Vamos bien hasta acá? Acá vemos que Jesús habla específicamente de su iglesia, de los escogidos. Y usted dirá, pero ¿cómo es que otros no lo pueden entender? Muy bien, rápido, acompáñeme a Mateo capítulo 13, versículo 10. Esto compartimos algo ayer panorámicamente y dijimos que hoy vamos a hablarlo. Mateo capítulo 13, versículo 10. Después que Jesús termina de enseñar la parábola del sembrador, dice entonces, acercándose los discípulos, Mateo 13, 10, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió y dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. ¿Cómo? O sea que todos los que estén escuchando un mensaje, hay algunos que lo van a entender y otros que no. Sí, hermanos. Así que no depende del predicador, porque el que estaba predicando era Cristo, ¿sí o no? Y si no le entendían a Cristo, ¿pero por qué no lo entendían? Porque algunos se enojaban. Y dice otra parte de las Escrituras, procuraban matarlo porque les dijo la verdad. ¿Por qué sucedía esto? Jesús dice, ¿saben por qué? Porque a ustedes mi Padre les ha dado la capacidad de conocer, de creer, de entender los misterios del reino de Dios, mas a ellos no. ¿Lo ven? Cuando viene visita a su casa, ¿sí? ¿Usted lo hace pasear por toda su casa? ¿O tiene un lugarcito para que esa persona se sienta cómoda, pero hay partes de intimidad de su casa que no va a entrar? Únicamente pueden entrar los que son de su casa, ¿sí o no? Jesús dijo cuando hablaba con los judíos, ustedes son esclavos. No somos esclavos, somos hijos de Abraham. Mire, ustedes son esclavos, porque los esclavos no quedan en la casa para siempre. Por una ley, después de cierto tiempo lo tenían que soltar. ¿Y cómo andaban? Errantes. Pero el hijo sí queda en la casa para siempre porque pertenece a la familia. Y el que pertenece a la casa, el que está en la casa, conoce, tiene intimidad, tiene relación, usa con legalidad todas las cosas. ¿Se entiende? Por eso es que el padre no permitió que el hijo, por más que él tenía una mentalidad de pródigo, piense que ya no era su hijo. Él dijo, tú eres mi hijo. Y lo agarró allá afuerita, lo limpió, lo bañó, lo cambió, le puso ropa y lo trajo en dignidad de nuevo a su casa. ¿Por qué? Porque él era un hijo. Y por más pródigo que sea, nunca dejará de ser hijo. Amén. Vienen días que muchísimos pródigos volverán en sí y vendrán de nuevo al Padre. ¿Por qué? Porque volverán. Porque el pródigo volvió en sí, volvió a la casa de su Padre por voluntad propia. Amados hermanos míos, porque el Espíritu de Dios produce en vosotros así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios el que lo hace. Es Él el que lo hace. O no encuentran en Ezequiel 36 que dice, yo mismo iré
Y buscaré mis ovejas que están extraviadas, perdidas, enfermas, débiles, moribundas, quebradas. Yo mismo iré, las traeré, sanaré sus heridas, las vendaré, las cargaré en mis hombros y las traeré de nuevo al aprisco. Gloria a tu nombre, Señor. Es Él el que lo hará. Esa es la seguridad que tenemos. Porque nunca nosotros podríamos llegar al Padre si no fuese porque Él vino a buscarnos. Jamás vamos a estar nosotros en el estado eterno de redención, en la gloria misma, si Jesús no dijo: creen en mí, crean también en mi Padre, como creen en mi Padre, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo me voy a preparar un lugar para vosotros. Si no fuera cierto, no se los diría, pero volveré y los tomaré, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén, hermanos. Así que no ponga su mirada en las cosas terrenales. Pongan su mira en las cosas celestiales. Filipenses 3, 20, 21 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor de gloria que venga. Y cuando Él venga seremos transformados a la gloria suya. Todos los días espere al Rey. Todos los días anhele al Rey. No hay nada en este mundo que nos satisfaga. En Cristo estamos satisfechos y Dios es glorificado cuando sus hijos se sienten satisfechos en Él. Porque el propósito de la salvación es que cada hombre salvado se sienta satisfecho en Dios y glorifique a Dios eternamente. Amén. Dios no le ha concedido a algunos para creer, porque la fe es un regalo de Dios y el arrepentimiento también. Ayer tocábamos un punto que Dios firma, ¿no? Y pone Él su autoría para que nos demos cuenta por qué están pasando tantas cosas de engaño y de confusión y por qué hay tanta gente que sigue el engaño y la confusión. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice el versículo 9. Está hablando, vamos a leer el 7, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 2, 7 en adelante. Quiero que preste atención de que Dios es soberano. Dios es soberano. Siento en el espíritu que debo profundizar más en esto, así que probablemente el punto que sigue lo vemos mañana como doble, ¿sí? Así que voy a dejarme llevar por el espíritu. Ni siquiera estoy viendo los apuntes, estoy dejándome llevar por el Señor, ¿sí? Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quiero hacer una salvedad sería la palabra. Muchos ven, por ejemplo, lo que está aconteciendo en el mundo, las guerras, los rumores de guerra, ahora con la llegada del nuevo Papa. Hay una sensibilidad en cerca del anticristo. Y muchos dicen, parece que el anticristo es él o no será él, será uno negro, será uno blanco, uno rubio. Hay muchas especulaciones. El apóstol Juan, él dijo: hijitos, ya es el último tiempo, porque el espíritu del anticristo ya está. Ya está el anticristo. Y esto lo decía en el año 90, después de Cristo. Ya está. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús ascendió, desde allí se consideró el último tiempo. Por eso que han habido tribulaciones, muertes, persecuciones, hambres, tantas cosas que han habido en la historia del cristianismo. Pero acá dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien haya el presente, quien lo detiene, hasta que a su vez Él sea quitado de en medio. Muchos interpretan que es el Espíritu Santo, pero déjeme decir que el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, así que no puede ser quitado de en medio, ¿sí? Lo que está hablando aquí es un atributo de Dios que hace de que Dios, por autoridad y soberanía, retenga el mal hasta que Él lo quite. Ese atributo se llama la longanimidad de Dios. ¿Se escuchó alguna vez hablar de la longanimidad de Dios? Bueno, la longanimidad de Dios es un atributo incomunicable de Dios, solamente pertenece a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene la capacidad de soportar la provocación diaria del pecado. ¿Se da cuenta de esto? Pero habrá un momento de que Él retire esto y permita, así como Satanás será suelto, ¿sí?
permita que se manifieste. ¿Qué es lo que se va a manifestar? Preste atención. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está hablando de algo final, ¿sí? Porque está hablando para su venida. O sea que este inicuo se iba a manifestar con esa capacidad de engaño, con poderes, con milagros, con sanidades, con señales mentirosas, por obra ¿de quién? De Satanás. Y ayer le dijimos que Dios no es enemigo de Satanás porque Satanás es criatura, ¿sí? Dios no tiene enemigos. Ahora, me gustaba una de las palabras que decía justamente un reformista y decía, Dios tiene un diablo, ¿sí? Dios tiene un diablo, porque el diablo no hace lo que quiere, sino fíjese en Job, ¿no? Le tenía que pedir permiso, todas las cosas. Fíjese usted que acá dice que la obra era por obra de Satanás, pero dice el versículo 10, con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué significa recibir? Que alguien da y alguien recibe. Los que se pierden no reciben el amor de la verdad para ser salvo. Acaba de decir Jesús, a ustedes se le ha concedido conocer la verdad, mas a ellos no. ¿Lo están viendo? La Escritura está mostrando esto. Y acá dice que con todo engaño. Entonces, Satanás, con toda obra de engaño, milagros y tantas señales mentirosas, la está utilizando como herramienta, Dios, de juicio para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y quién firma autoría de esto que hace? Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, y esto es durísimo lo que dice acá, ¿no? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si esto no es soberanía de Dios, estamos errados. Ahora déjeme decirle, muchos cristianos están muy felices con ver a Cristo como el que sostiene la creación, el que sustenta todas las cosas, el que por su gracia permite que la lluvia caiga sobre justos y pecadores, el que hace que los cielos amanezcan con un sol radiante. Muchos quieren a Cristo como el consejero, como el que nos acompaña, como el que nos ayuda, y está muy bueno. Pero muchos cristianos no quieren conocer de Cristo sentado en su trono, el Señor. Porque Cristo entronado es soberano y hace conforme a su voluntad. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace lo que quiere en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le pregunte, ¿qué haces? No hay nadie. Dios es soberano. Y si ustedes ven aquí, la historia ya está definida. Es más, Dios no anda escribiendo en el libro de la vida a los que hoy se convierten. La Escritura dice que fue escrito antes de la fundación del mundo. Porque no habrá uno que no sea salvo de lo que figura en ese libro. Pedro dijo, no lo tomen por tardanza, sino que Él es paciente esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y dice, ahí está todo el mundo. Si fuese que habla de todo el mundo, entonces fracasó, porque ¿cuánta gente ya está condenada en tormento? Está hablando de todos aquellos que el Padre anotó en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Claramente. Las almas que están delante del trono de Dios, dice Juan, cuando vio la visión, vio que ellos estaban delante del trono y decía, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y dice que se le dijo, reposen un poco tiempo más,
hasta que se complete el número de sus consiervos. ¿Lo ven? Nadie puede ni quitar ni añadir, Eclesiastés 3:15, porque lo hace Dios. Ni una tilde ni una jota pasará de que no sea cumplido. Ese es nuestro Dios soberano, por lo tanto, la salvación es una obra soberana de Dios y nosotros debemos predicar, proclamar a todo el mundo, porque no vemos el rótulo aquí en la frente que dice quién es escogido y quién no. No lo sabemos. Jesús estaba en medio de dos ladrones, pero Jesús sabía perfectamente que éste iba a estar en el mismo momento que él en el paraíso. Él podría haber dicho, estoy haciendo una obra de redención, ¿por qué no te arrepentís como él y yo te salvo? Nunca hubo esa posibilidad. La palabra de Dios dice esto. Acompáñeme rapidísimo. ¿Me da unos minutos más, hermanos? ¿Sí? ¿Quién me da 5 minutitos más? ¿Sí? 5, 10, 15, 20, 30. Oh, media hora más tenemos, gracias Señor. Romanos capítulo 11, por favor. No sirvo para leer apunte, hermano, perdóneme. Romanos capítulo 11, dice el versículo 7. ¿Qué pues diremos? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos, los escogidos, sí lo han alcanzado. Lean esto y si les gusta subrayar en su Biblia, subrayen porque son versículos clave de soberanía. 11.7, Maricel. 11.7, preste atención a ese versículo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Dice, Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y en los escogidos habían judíos y gentiles. Los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y lo demás qué dice? Fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Duro? Sí, es muy duro. Es muy duro. De la vuelta a la página, vamos a Romanos capítulo 9. Dice la escritura así. Aleluya. Dice el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lea conmigo el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Vio que esto sucede a menudo en una congregación? Hay personas que están en la congregación así, mire. Y al lado hay otro que está. ¿Quién está fallando? ¿El predicador? ¿Estamos en el mismo lugar, escuchando la misma palabra? Porque uno tiene algo y otro no. Acá está diciendo, porque yo tengo misericordia, ¿de quién quiero tener misericordia? Y el que quiero endurecer, endurezco. ¡Wow! ¿Se acuerda que ayer citamos Hechos de los Apóstoles 13 cuando habla de Lidia? No, 16, ¿no? 16, 14, cuando habla de Lidia, la vendedora de púrpura. Ella estaba adorando y estaba oyendo lo que Pablo decía, pero dice, y el Señor Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En algún momento te hace clic como me lo hizo a mí. En algún momento. Pero fíjense en que este versículo que estamos en Romanos 18, Pablo es como si estuviese discutiendo con un arminiano, ¿sí? Vamos a hacer la figura ficticia de un arminiano, porque Pablo hace como una discusión con una persona ficticia que le pregunta cosas. Porque Pablo sabe que estos son tipos de temas controversiales, problemáticos. Como decía ayer, Dios utiliza la doctrina de la gracia para vaciar iglesias. Dios utiliza la doctrina de la gracia para que pastores sean expulsados, corridos por predicar herejías, dice.
Porque usted dice, ¿por qué mi iglesia no viene tanta gente como la de la otra cuadra? La otra cuadra se llena de gente. Claro, hermano, hay gente que tiene picazón porque quiere oír lo que su carne quiere oír. Pero si se predica la verdad, el evangelio de Jesucristo, muchos oirán y el pastor tendrá que decir, ¿ustedes también se quieren ir? Y alguno, por lo menos uno, decir, ¿a quién vamos, pastor, si usted tiene palabra de vida eterna? Se repite, ¿no? El miedo que tienen muchos es que se vayan y queden 5. ¡Ay, qué poquito! ¡Qué vergüenza! Quedamos 5. Amados, pertenecemos a la iglesia que Cristo edifica y es extraordinariamente grande, gloriosa, preciosa, poderosa. No tiene 5. Si a mí me dio el Señor capacidad para 10, Señor, estos 10 yo los produje. Bien, siervo fiel, te va a decir el Señor. Señor, a mí me has dado capacidad para 2 miembros, nada más. Dos, aquí están. Bien, siervo. Hay que interpretar la palabra con luz del Espíritu. Amén. Así que si su iglesia es chiquita, siéntase feliz. Amén. Porque la iglesia de Cristo es grande, es preciosa. Pero Pablo discute con un arminiano imaginario acá. Dice así, versículo 19, porque me dirás, ¿ve? Nadie le dijo, pero Pablo dice, porque me dirás, seguramente me vas a preguntar esto. ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, le dice Pablo al arminiano imaginario, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿No tiene autoridad? Y si Dios, aquí se pone duro Pablo, ¿no? Mire, no estaba el arminiano, pero Pablo ya lo estaba viendo allí en el espíritu, dándole con un caño, ¿no? Dice, y si Dios, mire ustedes, y si Dios, ¿qué dice allí? Queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia, ahí está la longanimidad, los vasos de iras preparados para destrucción. ¿Escuchó? Vasos de iras preparados para destrucción. ¿Y qué? Si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó. Él preparó. Los vasos de ira no lo preparó Él, dice, fueron preparados. Pero Él preparó los vasos de gloria de antemano, cuando nos escogió antes de la fundación del mundo, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Queda alguna duda? A nosotros. Y no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Lo ven? Gloria a Dios. Aquí Pablo está enseñando esto. Hermanos, como se trata de gloria esto, Pablo dice, ¿y qué si Dios quiso mostrar su ira? ¿Y qué si Dios quiso mostrar su gloria a través de la justificación? Esto lo vamos a interpretar así. Como se trata de gloria y Dios se glorifica en sí mismo, nadie se puede salvar por sí solo porque todos pecamos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios escogió libre y soberanamente a quienes Él se propuso salvar. Y Pablo dice, ¿diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Para aquellos que dicen, eso es injusto, no le pidamos justicia porque si es por justicia no se salva nadie. Nadie. Entonces, no es un acto de injusticia, es un acto de misericordia, dice Pablo. ¿Sí o no? ¿Dónde vemos la misericordia? En la imputación. Aquí está un condenado. La justicia tiene que caer sobre él porque él es culpable y la justicia se tiene que satisfacer. Entonces, lo que hace Dios es, si él es un escogido,
dice, ponete feliz, tengo un sustituto, tengo un representante, tengo un vicario, alguien va a tomar tu lugar, así que levántate, sentate acá y lo sienta Cristo como el Cordero. Entonces toda la ira que era para vos fue sobre Cristo. La ira del Padre fue sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Dios con todo esto quiso quebrantarlo. Porque es lo que iba a hacer que él quede satisfecho, dice Isaías 53. Verá el fruto de su aflicción y quedará como satisfecho. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se ha satisfecho. Había pecado, había que condenarlo, pero Cristo tomó el lugar, no de todo el mundo, sino de aquellos que el Padre escogió. Entonces, cuando el Padre quedó satisfecho, le dijo a mi hermano Carlos, ahora yo puedo perdonarte porque la justicia que fue en Cristo Jesús fue imputada a tu cuenta. Y ahora yo te amo, ahora yo te perdono, ahora yo te santifico y te declaro justo en Cristo Jesús. Es precioso esto. ¿Y los otros? ¿A quien el Padre no escogió? Fíjense, dos atributos que Dios glorifica: su gracia y su justicia. Gracia. Dios glorifica su gracia en aquellos que se aplicó la misericordia por haberlo escogido para salvación. Pero como dijimos que Dios no es responsable del pecado del hombre, que Él mismo tomó la decisión de pecar, Dios ejemplifica glorificando su justicia, condenando a la eternidad a aquellos que no recibieron el amor. No es Dios injusto. Es justo para Dios condenar al pecador. Por eso es que Cristo murió como un pecador, no habiendo pecado, por su iglesia. Porque Él se entregó por ella, para salvarla, para santificarla, para redimirla, a fin de preparársela para Él mismo, como una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia es el reino, que Cristo es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Hay un reino, hay un territorio, hay victoria, hay adoración. Es la iglesia de Cristo. Es la expiación limitada. Cristo murió por los suyos, por su iglesia. Esto nos garantiza la seguridad. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Tengo muchas cosas para compartir, amados hermanos, muchísimas. La Escritura entera habla de elección, por eso hablamos de elección. La Escritura habla de predestinación. Predestinación son dos palabras juntas, fusionadas, que hablan de algo muy claro. Pre es antes, destino es final. Dios destinó antes nuestro final. Eso lo hace solamente Dios. Por eso Isaías 46:10 dice, ¿qué Dios hay como yo? Ninguno. Porque yo anuncio el final desde el principio. Todos empiezan para terminar, Dios termina para empezar. Eso lo hace único a Él. ¿Por qué? Todos nosotros somos la historia de Dios. ¿Escuchó? Juan ya nos vio en la gloria. Pablo en tercer cielo, él no sabe cómo estuvo, pero él lo que dice, no sé cómo, qué pasó, no sé si estaba en el Espíritu o qué, pero yo los vi a ustedes ya con Cristo sentado en lugares celestiales. Por eso Pablo dice, a los que justificó, a estos también glorificó. No dice a los que justificó, a estos también glorificará. ¿Por qué dice que ya los glorificó? Porque hay un pacto eterno de redención y Cristo lo hizo todo. Cuando el Padre nos escogió, nos puso en Cristo. Cuando Cristo vino, nosotros estamos en Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos en Cristo. Literalmente hemos muerto en Cristo. Cuando Él resucitó, resucitamos en Cristo. Cuando Él ascendió, ascendimos con Cristo. Pero usted dirá, si aquí estamos, claro, hasta que viene el día en que el Señor te llama eficazmente y esa redención consumada se aplica eficazmente a ti. Para que lo entienda, los que cobran en relación de dependencia ya no te pagan allí en el mostrador. Viene el jefe de personal y hace tu depósito en un banco. ¿Sí o no? Cuando te deposita te dice, ya te pagué.
Ya está liquidado, ya te pagué. Y usted dice, pues no tengo la plata. Anda al banco, nene. Mete la tarjetita y haz efectivo. Cuando vos hagas eso, entonces ya se aplicó el pago. Pero yo ya te pagué. Bueno, la redención consumada se gritó hace 2000 años. Padre, consumado es. ¿Cuándo se hace aplicación eficaz? Cuando te dice el Espíritu, ven. Y cuando saca el corazón de piedra, pone un corazón de carne, te da de su Espíritu, pone su palabra. Aleluya. Eso es nacer de nuevo. Eso lo vemos mañana, si Dios quiere. Cierra tus ojos, amado. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre. Toda la gloria es tuya, Señor. Cierra tus ojos, adora. Deja que el Espíritu convenza. Raúl Oliva no convence a nadie. La obra de Cristo tuvo como fin el salvar solo a los escogidos y en efecto asegurar la salvación de los mismos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto el castigo por el pecado de ciertos pecadores en particular. Además de quitar los pecados de estos, la redención de Cristo proveyó también todo lo necesario para lograr dicha salvación. ¿Qué es lo que nos ha provisto? La fe para creer. ¿Qué más? El arrepentimiento para la vida eterna. ¿Qué más ha provisto el Señor? Un predicador que predique como puede, a pesar de sus limitaciones, de sus torpezas, que hace un llamado exterior, pero el llamamiento eficaz lo hace el Espíritu Santo, que no puedes otra cosa más que caer rendido a sus pies y diciendo, Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Entenderás la gracia el día que te des cuenta lo repugnante y peligroso que es el pecado. Una persona recién se da cuenta del nivel de la enfermedad de acuerdo al remedio que te están recetando. Uno se va a dar cuenta recién cuán grande es ese amor cuando se dé cuenta cuán peligroso, cuán fatal, cuán terrible, cuán repugnante es el pecado. Por eso el que ha nacido de Dios no peca. ¿Saben por qué? Porque odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Ama la justicia, ama la santidad. No ama más al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso Jesús dijo, Padre, no te ruego que lo quites del mundo. Cuídalos, cuídalos del mal, líbralos. El mundo los aborrece porque yo les he dado tu palabra. Ayer, hermanos, decíamos que predicar la gracia del Señor tiene un costo altísimo. La historia te muestra de cantidad de mártires, millones de mártires, y aún hasta el siglo XXI mártires que están siendo quemados vivos con sus familias, predicadores, por causa de glorificar al Señor. Amados hermanos, cuando alguien es atrapado por la gracia del Señor, no puedes otra cosa más que postrarte y caer rendido a los pies de aquel que te amó primero y te salvó por su misericordia. Oh, santo es tu nombre, Señor, te alabo. Tu amor es incondicional, Señor, es el amor de un amado a su amada. Ese es el amor que nos dice, marido, amen a sus mujeres como Cristo amó incondicionalmente a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué amor incondicional! Señor, somos torpes, somos pecadores, aún cometemos pecado todos los días hasta que seamos glorificados. Todavía necesitamos de tu gracia común y la gracia especial para darnos el aire para respirar, para que golpees todos los días mi corazón para que siga bombeando, Señor. Todo eso lo haces tú por tu gracia y por tu misericordia. Perdónanos por nuestra soberbia, por creer que somos nosotros más importantes que tú, Señor. Eres tú el único que te sentaste en el banquillo de los acusados y enmudeciste tu boca como una oveja que va al matadero. Y te abofetearon, te escupieron,
te rechazaron, te injuriaron, se mofaron de ti. Y Señor, aún en la cruz decías sobre los escogidos que estaban allí, no lo sabían. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias porque mi nombre está escrito en tu libro, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, Señor. Y nadie me quitará ese amor tan grande. Como tu palabra dice, no existe ninguna cosa creada ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Nada, Señor, no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor.